Saludos, camarada de produceaudio.net. Espero que estés teniendo un día redondo como cualquiera de las perillas de tu compresor favorito. De hecho, hoy vamos a hablar de compresores, en concreto de este DBX 160, de esta emulación de Waves, de este compresor clásico, un compresor que ha sido durante muchos años un estándar en algunos de los estudios donde se han grabado nuestros discos favoritos, de Jimi Hendrix, de los Who y demás. Es decir, esto es un compresor vintage, entre comillas, pero tremendamente poderoso. Y es un compresor que además, este plugin en concreto, Waves, lo estuvo regalando durante un tiempo. Igual tú te lo bajaste en su momento. Yo lo hice y lo tenía un poco abandonado en mi disco duro y he pensado, bueno, voy a darle una vuelta, voy a tomarle un poquito el pulso a este compresor y voy a compartir contigo pues cómo funciona, incluso una comparativa con otros tipos de compresores, para que tú también le tomes un poquito el pulso, porque desde luego es una herramienta brutal y bueno, pues merece la pena darle una vuelta si la tienes en tu disco duro. Y de hecho, por supuesto, lo primero que vamos a hacer es revisar brevemente el manual de instrucciones. En el caso de cualquiera de los plugins de Waves, recuerda que tienes aquí una interrogación. Cuando le pegas, él te abre directamente el manual asociado a ese plugin. Y bueno, pues merece la pena, ¿no? Echarle un vistazo para ver de qué se trata, ¿no? En primer lugar, pues bueno, aquí tienes un índice, te hablan una bienvenida, te cuentan, bueno, pues gracias por comprar Waves, Luego te hablan del hardware original, del DBX 160 original, que era, bueno, pues de la marca norteamericana DBX, que se fundó en el año 71 y que en el año 76 sacaron a la venta el 160. Fíjate que te está hablando de que es un compresor VCA. De hecho, piensa en eso, que probablemente tenemos 4 tipos principales de compresores, los VCA por un lado, los FET, los Varimu y los Opto, y de hecho hoy los vamos a ver en comparativa. Y bueno, pues los VCA realmente son compresores que históricamente han sido famosos porque, por un lado, si no les aprietan mucho, no colorean la señal en demasía, pero es verdad que son compresores bastante rápidos, más rápidos que los ópticos, más rápidos que los Varimu. Y bueno, pues son compresores que nos van a servir para moldear nuestros transitorios, el ataque de nuestras señales de una forma muy precisa. Entonces, una vez que sabemos que esto es un compresor de tipo VCA, pues bueno, podemos leer un poquito acerca de, bueno, pues del hardware clásico e incluso de lo que Waves ha añadido, que fíjate que nos hablan de que han añadido en primer lugar un control de gain de entrada, lo cual nos va a permitir apretarle al compresor y que empiece a colorear, pese a que, como te decía, es un VCA que tiende a no colorear demasiado, pero si le metes chicha al gain lo vas a notar que va a colorear. Por otro lado, tienes un control mix muy interesante para poder hacer, digamos, una compresión en paralelo dentro del propio plugin, aplicándolo como un inserto, es decir, aplicándolo directamente a tu pista, vas a poder utilizar ese botón mix para tener compresión en paralelo sin tener que utilizar el plugin en una pista auxiliar a donde envíes una copia de tu señal, aunque hoy también veremos cómo hacer eso. Por otro lado, tienes un control de ruido para añadir el ruido de baja frecuencia que este cacharro analógico tenía, algo que normalmente, bueno, pues yo no utilizo en mis mezclas porque añade un ruido innecesario, pero que es verdad que si tú quieres emular una mezcla completamente analógica de los 60, de los 70, probablemente este control de ruido te venga bien. Por otro lado, tienes una matriz mid-side, ¿vale? Para poder hacer compresión por separado entre la zona central, lo que está paneado en el centro de tu mezcla, y lo que está paneado a los lados. Muy interesante esta opción, sobre todo para el mastering. Probablemente cuando tienes una pista en estéreo que te han entregado y que, bueno, pues no tienes acceso a la propia mezcla, a los multitracks, sino que tienes ya el máster final, pues una compresión mid-side te puede venir muy bien. Por otro lado, tienes un filtro de paso alto en modo sidechain, que te da la opción de introducir un filtro alrededor de 90 Hz para poder eliminar la energía de las bajas frecuencias en el paso del sidechain. Y fíjate lo que dice aquí, el resultado es menos compresión en las señales centradas de baja frecuencia. Y esto es algo a tener en cuenta, porque normalmente estos filtros sidechain lo que hacen es que filtran la señal de entrada para que el compresor no sea excitado por el grave, pero en este caso Waves está diciendo no, en la salida vas a tener menos compresión de la señal en grave. Normalmente esos filtros sidechain, como te decía, filtran la señal a la entrada del compresor para que el compresor no se excite, pero el compresor sí comprime esos graves. En este caso Waves dice no, te voy a comprimir menos los graves y la señal resultante va a tener menos compresión en el grave que, bueno, pues en el resto de frecuencias. Otro dato a tener en cuenta. Por otro lado, bueno, pues te habla de compresores VCA, te habla del voltaje sidechain, bla. Luego te está hablando de la compresión y fíjate que están digamos, el diagrama de entrada al compresor, tienes el input directo y el sidechain que van al compresor y a la salida.
te habla fíjate, aquí te habla del high pass en sidechain. Y fíjate que aquí te habla de que, bueno, cuanto más energía tienes en la entrada, en el sidechain, pues más compresión tienes. Pero si aplicas el filtro de paso alto para quitar energía de baja frecuencia de la señal, el resultado será menos energía cuando las bajas frecuencias están presentes. Y así, pues, por tanto, vas a tener menos compresión. Y fíjate que por un ejemplo, dice, en los bajos, por ejemplo, la abundancia de energía de baja frecuencia bueno, resulta en un montón de compresión, pero si pones un filtro de paso alto, si lo aplicas en el sidechain, el VCA va a identificar menos energía en las notas de contenido grave de la energía que realmente hay en la señal de entrada. Y eso lo que va a resultar es en menos atenuación de la señal, dejando pasar más frecuencias graves. Fíjate que una vez más nos está confirmando aquí que va a comprimir menos el grave de nuestra señal. Es decir, que no solo el compresor se va a excitar menos por la intensidad del grave que le entra, sino que además va a comprimir menos la zona más grave de nuestra señal. Un dato a tener en cuenta. Luego te pone aquí, bueno, pues los componentes que trae el plugin. Aquí vamos a ver los botones, que los vamos a ver tú y yo ahora mismo. Y luego, bueno, pues te habla de cada control y te está hablando de cómo manejar. Y fíjate, una vez más, aplica un filtro de paso alto al sidechain alrededor de 90 Hz, resultando en menos compresión en la zona de grave. Una vez más nos confirman eso, interesante. Y bueno, pues aquí te habla, fíjate, de que te habla del modo de compresión en estéreo, dúo, mid-side, que lo vamos a ver ahora. Bueno, y aquí te habla del monitor, te habla del nivel de medida y del el medidor búmetro, te habla del medidor de input y de output, te habla del indicador de clipping, te habla de, bueno, pues digamos, la barra de herramientas de Wave a la hora de cargar el plugins, cargar presets, hacer un undo, hasta 32 acciones anteriores o un redo con 32 acciones posteriores, comparativa entre dos presets. Te habla de, bueno, los presets factory, los presets de usuario, incluso los archivos de setup para poder cargar, digamos, configuraciones para toda una sesión. Es decir, que aquí tienes información de no solo del manejo del plugin a nivel técnico, sino también, bueno, pues de todos los menús y de todo lo que ha añadido Waves y todo lo que, bueno, pues te vas a encontrar en la unidad, digamos, digital que emula al cacharro físico. Pero es que además de tener este manual, es muy bueno que busquemos en internet el manual de la unidad física real, de la unidad de hardware, porque entre otras cosas este compresor no tiene, como verás ahora, no tiene parámetros de ataque y de release que tú puedas configurar. Así que es muy bueno abrir el manual e intentar entender cómo funcionan el ataque y el release en esta unidad, en la unidad clásica, ¿no? Porque probablemente el plugin va a emular eso. Y fíjate que aquí tenemos tiempos de ataque de 15 milisegundos por 10 dB de cambio de nivel por encima del umbral, 5 milisegundos por 20 dB de cambio, digamos, de la señal por encima del umbral, 3 milisegundos por 30 dB de cambio. Es decir, el ataque va a ser más y más rápido, es decir, la compresión va a ser más y más agresiva cuanto más input le metamos y cuanto más supere el umbral la señal que está comprimiendo el compresor. De hecho, fíjate que aquí pone el ataque y el release, los ratios de ataque y release van a cambiar automáticamente con, digamos, la tasa de cambio del nivel de programa. Es decir, el ataque y el release van a, digamos, traquear bueno, pues el envelope de la señal. Lo que nos está diciendo este manual es, si quieres que el compresor actúe de una forma medianamente liviana sin destrozar tu transitorio, no puedes meterle 30 dB por encima del umbral, porque entonces se va a convertir en un compresor muy agresivo. De hecho, incluso te habla aquí de los armónicos, de la distorsión que genera esta unidad física, la unidad hardware, cuando, bueno, pues le vamos metiendo más y más y más input. Así que muy bueno tener el manual de Waves, del plugin, y también muy bueno poder descargar el manual de la unidad física a la que estamos emulando con el plugin. Una vez que hemos visto el manual, nosotros nos vamos a centrar en el interface para que en primer lugar puedas ver cada una de las perillas y de los botones, para qué sirven. Y bueno, pues tenemos en primer lugar un botón de umbral, tanto umbral L como R, porque esta es la versión estéreo. De hecho, si lo abres en una pista estéreo te saldrá digamos, la versión con 2 canales. Si lo abres en una pista mono, fíjate que te sale una versión en mono, ¿vale? Yo te voy a enseñar la estéreo para que la veas y luego pasamos a la mono. En todo caso, este plugin, como te digo, tiene en primer lugar un umbral, es decir, una perilla que te sirve para ajustar a partir de qué nivel de entrada va a empezar a comprimir el compresor. Por otro lado, tienes el
digamos, el nivel de compresión, eso es el ratio, ¿no? Tienes desde 1,1 hasta infinito 1. Lógicamente, 1,1 el compresor no va a actuar, infinito 1 se convierte en un limitador. Por eso se llama aquí compresor limitador. Por otro lado, tienes un make-up gain, un gain de salida para compensar, una vez que comprimes, compensar el volumen de salida para que sea igual al volumen de entrada. En este canal tienes las mismas tres perillas, como te decía, y luego tienes aquí un medidor de entrada de señal, un medidor de salida de señal una vez comprimida y un medidor de gain change, que realmente es un medidor de reducción de ganancia. ¿Cuánta ganancia está reduciendo el compresor? De hecho, aquí tienes, fíjate que tienes una forma de cambiar pues la configuración o el seteo de estos medidores. Están configurados por defecto a 18 dB, pero tú puedes bajar de 18 hasta 0 o subir de 18 a 24. Esto es simplemente una calibración del medidor de esta pantallita, ¿vale? Y luego tienes aquí un botón de collapse donde están los, digamos, los controles que Waves ha añadido a este plugin y que, bueno, pues el hardware original no trae. En primer lugar tienes un input, fíjate que puedes moldear cuánto input quieres. Hablábamos de que el umbral realmente lo vamos a mover según el input de la entrada, pero nosotros podemos falsear ese input de la entrada para, bueno, pues que el compresor se vuelva más y más agresivo. Por otro lado tienes el parámetro mix para hacer esa compresión en paralelo, es decir, cuánto de la señal original y cuánto de la señal comprimida quiero yo mezclar, lo cual te puede servir para, como te decía antes, poder poner el plugin en inserto en una pista directamente, pero ajustar cuánto de la señal original y cuánto de la señal comprimida quieres. Por otro lado tienes aquí el botón para añadir el ruido de baja frecuencia, 50-60 Hz que tenía este cacharro analógico. Y luego tienes la activación del sidechain, del filtro sidechain que hablábamos, el filtro de paso alto para que el compresor no solo se excite menos con la frecuencia grave de nuestra señal, sino que también las comprima de una forma más suave. Y luego tienes el modo estéreo, para este que tiene dos canales, el modo dúo, donde tú puedes configurar, como ves, los parámetros de forma diferente en el canal L y en el R. Si yo lo pongo en el estéreo, van a cambiar. Cada vez que yo los toco cambian, pero si los pongo en el dúo los puedo configurar de forma independiente. Y luego tenemos el modo mid-side. En el modo mid-side estos parámetros van a controlar lo que está en el centro de tu señal. Estos parámetros van a controlar lo que está en los lados. Simplemente vas a tener un control de la zona central de tu señal, de la zona, digamos, L y R abierta. De hecho, como te decía, a mí me da la sensación de que este control está muy bien para, por ejemplo, una sesión de mastering donde dices, quiero comprimir la zona central, lo que está en el centro de mi mezcla, lo quiero comprimir de forma diferente a lo que está en los lados. Pues muy buen control aquí de compresión mid-side en este caso. Y luego tienes aquí la monitorización. Esto es para la salida. Simplemente cuando le das al play, fíjate que yo lo tengo, por ejemplo, este compresor en los aéreos. Fíjate que aquí me muestra el canal izquierdo. Aquí solo me monitoriza el canal derecho. Aquí monitoriza los dos y aquí los suma en el centro. Esto es simplemente un control de lo que tú escuchas en la salida del plugin. Así que fíjate que hay una serie de parámetros a tener en cuenta en este compresor y ahora, una vez que hemos visto el interface, lo vamos a intentar ver en acción. Y fíjate que yo tengo aquí una batería donde tengo además tres cajas, una caja arriba, un micrófono que se puso arriba, una caja abajo, es decir, un micro que se puso en el bordonero y también un sample. Y esos tres están ruteados a esta pista auxiliar. Aquí es donde he puesto este DBX con una configuración de compresión para caja. He partido de un preset, porque Waves nos trae un montonazo de presets en cada uno de sus plugins y luego lo he ido retocando a mi gusto hasta que he conseguido, pues una textura que me interesa. Y fíjate que en primer lugar lo que voy a hacer va a ser escuchar la batería e ir activando y desactivando el plugin para que podamos escuchar lo que este plugin le está haciendo a nuestra caja. Fíjate. Fíjate además que yo tengo el input, lo he dejado a 0. Tengo el mix, el parámetro mix al 50%, es decir, lo que estamos escuchando es la mitad de la señal en crudo, la mitad de la señal comprimida, las dos mezcladas, y luego, yo no he añadido ningún tipo de ruido ni he metido el filtro del high pass en sidechain. Fíjate lo que pasa cuando cranqueamos el input.
Fíjate que bueno, ya ha empezado a saturar lógicamente porque hay que crankear el input e ir bajando el output para tener una ganancia, digamos, de salida igual que la de entrada. Pero fíjate que cuando tú crankeas el input y empiezas a meterle caña, el compresor se vuelve más agresivo, se vuelve más, digamos, colorea más, se vuelve pues, más chillón, ¿no? Se hace mucho más perceptible. Pero bueno, en todo caso, esta es mi configuración de caja y fíjate que cuando hemos ido activando y desactivando, lo que notamos por un lado es que la caja se estabiliza, lógicamente, esto es un compresor y sirve para reducir rango dinámico entre los distintos golpes. Estamos igualando en primer lugar el volumen final de cada golpe, pero además estamos notando un pequeño incremento en la pegada, en la zona de medio grave, en esa pegada de la caja, en esa pegada de la baqueta, en el parche. Y por otro lado también estamos notando cómo nuestra cola, se dispara un poquito, es decir, se viene un poco adelante. Probablemente porque este compresor está utilizando un parámetro de release bastante rápido. Fíjate, vamos a escucharlo una vez más y fíjate tanto en en la pegada de la caja como en la cola final. Fíjate cómo se nota, ¿no?, la acción del compresor. Y de hecho lo que vamos a hacer ahora es intentar comparar este DBX, lo vamos a intentar comparar con otro compresor que también es un compresor VCA, en este caso también es un compresor de Waves. Y fíjate que vamos a ir, bueno, pues yo he puesto unos parámetros medianamente similares, teniendo un release muy rápido, porque creo que el DBX está aplicando un release muy rápido, teniendo un ataque, bueno, de 10 milisegundos para no matar el transitorio por completo, un ratio de 4:1, que es aproximadamente lo que tenemos aquí, y luego, bueno, pues he ido bajando el umbral para tener una reducción de ganancias similar. Fíjate lo que pasa cuando pasamos de uno a otro. De hecho, vamos a poner la caja en solo, vamos a escuchar primero el DBX y luego voy a pasar al SSL. Fíjate. Realmente se parecen mucho. Probablemente el DBX añade un pelín más de grueso, ¿no?, en la zona de medio grave, pero vamos, se parecen muchísimo. De hecho, ahora lo vamos a comparar con un FET, que es también un compresor muy útil porque es más rápido que el VCA. Y fíjate que, bueno, en este caso elegí un 1176, el Blackface, porque probablemente es el más grueso de los dos. El Blue Stripe es un compresor más chillón, que añade más armónicos en la zona de medio agudo, pero probablemente este es un poco más redondo. Y lo que vamos a hacer es escuchar la comparativa entre el DBX y el 1176. Fíjate que también se parecen mucho, pero probablemente aquí se nota más que el DBX quizás un poco más generoso en la zona de 150 a 500 en cuanto a la coloración, porque recuerda que estos cacharros analógicos no solo comprimen, sino que también añaden una coloración que es típica de su circuitería. Y en este caso yo tengo la sensación de que el DBX como que redondea a nivel frecuencial un poquito más la señal en la zona de medio grave. Lo vamos a comparar ahora con un Fairchild. Esto es un compresor de tipo Varimu, es decir, esto es un compresor mucho más lento y además es un compresor que probablemente, bueno, pues tiene mucho más grano y mucha más coloración que el VCA. Este es probablemente de los compresores más antiguos del mercado y de los compresores menos versátiles a lo mejor, aunque en este caso fíjate que este nos deja jugar con el input, con el umbral, bueno, el time constant tiene que ver con el ataque y con el release, con la rapidez que funciona, incluso tiene un make-up gain. Vamos a comparar ambos. Fíjate, notas como el Fairchild no redondea tanto nuestra señal en la zona de medio grave, sigue comprimiendo igual que el DBX, pero no redondea tanto ahí.
aunque sí que es verdad que parece que añade un poquito más de brillo a la señal, ¿verdad? Por último, vamos a compararlo con un Teletronics LA2A. Este es un compresor de, bueno, pues de tipo óptico que tiene una válvula de entrada y fíjate que este simplemente tiene un parámetro de peak reduction, es decir, esto es meto input hasta que el umbral, es decir, supero el umbral y empiezo a reducir ganancia y luego tengo un make-up gain. Luego es verdad que aquí hay un pequeño filtro de, bueno, de sidechain para frecuencias altas y luego tienes la opción de ponerte en modo compresor, donde vamos a tener un ratio, un ataque y un release probablemente un poco más moderados, o en modo limitador, donde va a ser más agresivo. Vamos a comparar los dos. Fíjate que este Teletronics 2A da la sensación de ser más inerte en el sentido de que no redondea tanto la señal en el medio grave, no potencia probablemente el transitorio, la pegada tanto, ni tampoco dispara tanto la cola, el como lo dispara el DBX. Es decir, que probablemente este es el más inerte comparado con el DBX de los que hemos visto. Y de hecho, fíjate que yo he hecho una captura a nivel frecuencial de lo que devuelve cada uno de los compresores cuando, bueno, pues cuando paso la caja por ellos, he capturado y fíjate que esta es la imagen que me ha devuelto el DBX 160. Esta es la imagen que me ha devuelto el SSL. Fíjate cómo se parecen. Realmente hay una pequeña divergencia aquí, donde en la zona de 70-80, donde parece que el DBX tiene un poquito más de intensidad, pero luego, fíjate, van muy hermanados. Es decir, que es una línea muy parecida. Por otro lado, lo he comparado con el 1176 y fíjate que el 1176 tiene un pequeño bump aquí en la zona de 75-80, pero luego fíjate que en esta zona está un pelín por debajo. Es decir, lo que hablábamos de parece que el DBX es un poco más grueso en esta zona, pues parece que es verdad, ¿no? Que el 1176 añade menos coloración aquí y añade un poquito más de peso aquí. Luego he capturado el Fairchild y fíjate que el Fairchild tiene más peso en la zona de grave, por aquí un poquito por debajo y luego fíjate, aquí arriba parece que tiene más armónicos, es decir, está un poquito por encima en la zona de medio agudo y agudo, es decir, está añadiendo un poquito más de grano y de coloración de lo que añade el DBX. Y por último, el LA2A, fíjate que está casi que por debajo en esta zona, por debajo en esta zona, por debajo en esta zona, es decir, que es el que probablemente menos coloración ha añadido a la caja con los parámetros que hemos usado. Lógicamente yo intento hacer, bueno, pues un matching, ¿no? Para que los parámetros se parezcan lo más posible, pero desde luego, según cómo lo utilices, pues el compresor se va a excitar más o menos y te va a entregar una señal más o menos manchada. Pero fíjate que en esta comparativa, además de la teoría de, bueno, es que esto es un VCA y se supone que es más cristalino y se supone que es más rápido, aquí lo que importa es lo que uno oye. Y fíjate que cuando comparamos el DBX 160 con el SSLG se parecen mucho, lógicamente. Circuitería, VCA, se parecen muchísimo. Cuando lo comparamos con el 1176, el FET nos ha dado la sensación de que, bueno, a nivel de transitorio se parecen mucho y de hecho el FET nos va a permitir ser mucho más agresivos a la hora, sobre todo, de reducir transitorio, y eso no nos va a dejar hacerlo el DBX porque no tiene parámetro de ataque. Pero bueno, se parecen también bastante y bueno, probablemente el DBX nos ha dado la sensación de engordar un poquito más la señal en el medio grave, pero se parecen mucho también. Luego el Fairchild a mí me da la sensación, simplemente a oreja, de que es un compresor más inerte en la zona de medio grave, un compresor que tampoco nos va a permitir un manejo del transitorio tan preciso como el FET, pero sí que es verdad que este compresor da la sensación de añadir un poquito más de brillo de lo que han añadido los demás, así que bueno, a tener en cuenta el grano, la coloración que tienen este tipo de compresores. Y luego pues este ha demostrado ser el más inerte de todos a la hora de colorear la señal y bueno, también es verdad que es el más lento probablemente de todos, junto con el Fairchild, con el Varimu, pues estos compresores son más lentos y probablemente no sería un compresor del que yo tiraría si lo que quiero es moldear el transitorio de mi señal. Yo probablemente este tipo de compresor, incluso el Fairchild, pienso más en ellos como compresores que bueno, me pueden servir para homogeneizar una señal que ya está probablemente precomprimida, no lo sé. En todo caso, una vez más, aquí depende del problema que tenemos y entonces pensamos en la solución. Pero bueno, ya has visto cómo funciona el DBX en modo inserto. De hecho, yo he hecho aquí otro ruteo diferente. Tengo una pista de voz y lo que he hecho ha sido crear una pista auxiliar
cuya entrada es el VPVP al que he enviado mi voz. Fíjate que lo podemos ver aquí. Mi voz tiene un envío al VPVP, lo voy a poner aquí para que se vea. Y bueno, pues simplemente lo que estoy haciendo es enviar la voz, una copia de la voz aquí, y aquí estoy aplicando compresión con el DBX, fíjate, de forma súper agresiva, con ratio infinito 1, además con el parámetro mix al 100%, lógicamente, porque esto es tratamiento en paralelo, y lo estoy haciendo al 100%, y luego pues sumando un poquito de esa señal. ¿Para qué? Bueno, pues para mantener la naturalidad de mi voz, pero sumarle en paralelo pues una señal que le ayude a ganar estabilidad y a ganar claridad. De hecho, vamos a escuchar esa voz, por ejemplo, en la estrofa. Fíjate que la señal no da la sensación de cambiar de volumen, lo que cambia es su presencia. De hecho, como has visto, la automatización de la voz principal la he copiado aquí porque yo he hecho este envío en modo pre-fader para poder poner esto en solo y escuchar la voz. Fíjate que yo estoy mega comprimiendo esta voz. De hecho, se podría añadir detrás más procesamiento, a lo mejor una saturación para ganar grano o a lo mejor una EQ para moldear esta señal. Pero fíjate que este sería un uso del compresor, el DBX, en modo paralelo. De hecho, se puede poner, como te digo, está en caso ya no compresor, sino limitador y mega comprimiendo. Este compresor lo puedes utilizar también para, bueno, pues tu compresión en paralelo de la batería, o lo puedes utilizar para comprimir tus bajos, para comprimir señales tanto en modo inserto como en modo envío. Yo creo que se comporta especialmente bien con señales percusivas, porque redondea, como te decía, da la sensación de redondear un poquito, además de comprimir, redondear un poquito esa zona de medio grave, donde, bueno, pues normalmente está la pegada del bombo, la pegada de la caja. A mí me da la sensación de que es un compresor especialmente útil con señales percusivas, pero no deja de ser un compresor muy versátil que te va a servir probablemente para comprimir cualquier tipo de señal, tanto además en modo inserto como en modo envío en paralelo. Así que espero que este vídeo te haya inspirado, al menos para conocer un poquito más este compresor, este clásico que ya te digo, yo tenía un poquito abandonado, pero es un plugin que regaló Waves en su momento y que, bueno, yo he querido retomar y he querido bichear un poco para añadirlo a mi arsenal y sobre todo para cuando lo abra y quiera utilizarlo, tener claro para qué me puede servir, porque al final del día mi trabajo como ingeniero es detectar un problema y entonces pensar en la mejor de las soluciones, y el conocer mis herramientas me permite entender qué herramienta me va a ayudar a solucionar mis problemas de una forma un poquito más precisa. De hecho, si tú no tienes este plugin porque no lo bajaste en su día cuando lo regaló Waves, yo te he dejado un enlace debajo de este vídeo para que, bueno, pues si quieres comprarlo tengas un pequeño descuento. Pero en todo caso, si tú no tienes este plugin y tampoco quieres invertir dinero en un compresor, recuerda que hay un montonazo de compresores 100% gratuitos y 100% legales que te van a ayudar a hacer una labor como esta. Y de hecho te voy a dejar también un enlace a mi guía de los mejores plugins gratuitos de internet, que son plugins además que yo utilizo en mi día a día, en mi trabajo, con mis clientes y con mi propia música, y que, bueno, que puedes descargar hoy mismo a coste cero. Los he condensado en un PDF que puedes encontrar en el enlace que está apareciendo en pantalla, que tienes debajo aquí en la descripción del vídeo, produceaudio.net/gratis. Bájate la guía, ábrela y verás que vas a encontrar, bueno, pues plugins de EQ, plugins de compresión, plugins de saturación y de efectos, es decir, una especie de top 10 de plugins gratuitos que yo utilizo en mi trabajo diario y que además estoy convencido de que son tan efectivos como cualquier plugin de pago, porque al final del día eres tú como ingeniero el que hace de un plugin la herramienta perfecta. Nada más por mi parte, nos vemos en produceaudio.net, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día, chao.